En el núcleo de lo que llamo yo principios del sistema acusatorio está la teoría del caso. Ahora, lo que yo les vengo a plantear es una cuestión novedosa en este sentido, porque hasta el momento nos habían enseñado que la teoría del caso son las tres famosas plataformas: fáctica, probatoria y jurídica. El problema es que esos son tres compartimentos estancos, que la verdad pocos resultados dan en la práctica. Ustedes agarren un legajo y yo les digo, bueno, sáquenme la plataforma fáctica, probatoria y jurídica, y la pregunta es, ajá, ¿y qué hacemos con eso? Es como cuando en la primaria nos enseñaban a descomponer, ¿no? Nos daban el número y decíamos unidad, decena, centena. Lindo ejercicio, digamos, académico, pero ¿y de qué me sirve? Bueno, para ejercitar la mente, quizá de mucho. Para la práctica, poco y nada. Porque yo cuando me voy a un kiosco no pago, digamos, 3 centenas, doce decenas y una unidad de pesos. Pago 321. Entonces, la pregunta es cómo integramos estas tres plataformas. Y un poco la respuesta que vengo a darles, no es única, por supuesto, es al menos mi visión, es la conclusión de muchos años de estudio, de investigación, pero sobre todo de práctica, y es lo que yo he denominado memorando de litigación. Alguno de los presentes ya ha estado en cursos anteriores míos y sí, seguramente me ha escuchado que yo he mencionado esto. Era una de las últimas diapositivas de mi Power y lo decía como al pasar. Hoy quiero ponerlo en un lugar central a este memorando de litigación porque entiendo que es un mapa muy poderoso, una herramienta brutal, integradora de lo que es teoría del caso, y que si ustedes lo tienen presente es una planillita de Excel. Si ustedes lo tienen presente al lado de su legajo y si entienden teoría del caso, van a poder llenar esa planilla de un modo tal que les va a servir para verdaderamente integrar teoría del caso y que les sirva como guía para cualquier etapa del proceso. ¿Cómo llego a este memorando de litigación? A través del siguiente razonamiento. Ahí están las tres grandes plataformas que clásicamente nos enseñan y que yo no vengo a discutir. Lo primero que les quiero decir es, no se puede tomar ninguna aisladamente. O sea, peor que tomar las tres de modo aislada es tomar una sola o dos. Eso ya es peor. Pero hay gente que lo hace. Entonces, viene lo que siempre digo, ¿no? El que solo se enfoca en la plataforma fáctica hace novela policial. Y hay muchos abogados que, enamorados de la escuela norteamericana, hacen esto en audiencia y enseñan en los cursos solo cómo relatar los hechos, cómo convencer, cómo emocionar. Todo muy lindo, es necesario, sí, pero no es suficiente. Esto no es novela, esto es derecho. Además, estamos frente a un juez técnico por el momento. Así como auguro que todas las provincias tengan sistema acusatorio, deseo con todo mi corazón que tengamos un sistema de jurados. Ya van 14 provincias con sistema de jurados. Pero aún teniendo sistema de juicio por jurados, al jurado tampoco se le va a contar novelas. Esto es falso. Esto parte en todo caso de un preconcepto, de un estereotipo de pensar, digamos, que el ciudadano común es tonto. No, no es tonto, es ciudadano común. Entonces no piensen, digamos, que vamos a ir a convencerlo contando novelas policiales o solo plataforma fáctica. Ahora, menos que menos si estamos ante un juez técnico. Bien, entonces está el otro conjunto de abogados que dice, nos enfocamos en las pruebas. Bueno, pero eso es trabajo policial. Hay muchos abogados que son policías. Y yo los veo que cuando analizan el legajo o están en sus audiencias, solo se enfocan en esta parte, la parte de la prueba. Está bien, es necesario, pero al igual que antes, es insuficiente. Entonces está el otro conjunto, el que se enfoca solo en la plataforma jurídica, en el derecho, pero caen en el dogmatismo. Incluso a los jueces mucho no les gusta, porque te dicen, doctor, el juez conoce el derecho, no me cite, no haga citas textuales de doctrina o de jurisprudencia, incluso hasta se ofenden los jueces. Creo que tampoco deberían ofenderse tanto, porque esto del iura nobis curia es una ficción, pero no es una realidad. Aún así, solo caer en el dogmatismo también está mal. Entonces hay quienes se les da por fusionar dos plataformas. Avanzamos ahí un poquito más. Entonces funciona lo fáctico con lo probatorio. Entonces digo, bueno, han evolucionado a nivel de detectives. Hecho, prueba. Te faltó el derecho. Entonces, ¿qué sos? Detective. Y entonces está quien fusiona hecho y derecho y se olvida de la prueba. Y ese es el abogado versero. Para ponerlo bien en criollo. De lo que se trata es ir a la intersección de las tres plataformas. Pero no solo eso. No es solo la mera intersección, sino la retroalimentación. Esta es la teoría que yo les traigo como novedosa. Porque decir que tres cuestiones se intersectan queda muy lindo para las matemáticas, pero no resuelve, sigue sin resolver el problema.
¿Cómo se produce esta retroalimentación? Bien clarito. Entendiendo que ninguna plataforma se estructura sin entender la otra. Por eso que no puedo descomponer con la matemática unidad, decena y centena, ver solo lo fáctico y después paso a lo probatorio y después paso a lo jurídico. No, es que lo fáctico te lo dice lo jurídico. En la plataforma fáctica, ¿qué es lo que tengo yo que manifestar? Los hechos. ¿Cuáles hechos? Los hechos relevantes. Esas dos palabritas. Hechos relevantes. Ahora, ¿cuáles son los hechos relevantes? Y el abogado te diría lo que intuyo, lo que pienso. Bueno, yo tengo muchos años de experiencia, para mí esto es lo importante. No sé qué fórmula tendrá, pero les aseguro que todas esas fórmulas para establecer cuáles hechos son relevantes y cuáles no, son fórmulas cerradas, absolutamente equivocadas. Porque la relevancia de un hecho es determinada únicamente por la norma jurídica. El problema es que nos han enseñado en la universidad a diferenciar, a descomponer hecho y derecho, como si fueran dos cosas distintas. Y eso no tiene sentido. Y los alemanes lo han detectado muy bien hace poco, porque como idealistas que son, fueron los primeros que hicieron esa disgregación. Y fue una ruptura que nos costó caro. El idealismo alemán nos costó caro, digamos. Pero bueno, entonces hay que entender que la diferenciación entre hechos y derechos no pasa de ser una diferenciación netamente académica. Cuando salimos de la universidad debiéramos entender que es un solo el ente en términos filosóficos. ¿Por qué? Porque la norma, ¿de qué me habla? De hechos. Y los únicos hechos que nos importan son los hechos que están en la norma. Hecho y norma es una sola cosa. Por eso cuando me dicen, por ejemplo, y miren la importancia de entender esto como una unidad, tal delito es tipificado, pero eso no violenta ningún tipo de garantías constitucionales, porque la acción, es decir, lo fáctico, está correctamente realizado con todos los requisitos que debiera tener lo fáctico en la imputación, claridad, concreción, etcétera, etcétera. Bueno, se equivocan, porque a mí no me sirve de nada que usted me haya imputado en la práctica claramente el hecho si después eso está mal subsumido en la norma, porque es una sola cosa. No es que me mantuvo bien lo fáctico y me violentó lo jurídico. No, no, se violenta todo, se violenta la unidad normativa. Es una sola cosa, hecho y derecho. Entonces, ¿cuáles son los hechos relevantes? Hablando en terminología penal, lo que el tipo penal me diga. Y esto no es un invento mío, esto ya lo dice, por ejemplo, Michele Tarufo. Entonces, no es solamente lo que nos enseñan desde la escuela norteamericana, que la plataforma fáctica está integrada por la famosa pregunta, el qué, quién, cómo, dónde, cuándo, porque lo que importa es que la norma define y califica como punto de referencia a cada uno de los hechos que ella misma prevé. Y ese punto de referencia es el que yo tengo que tomar en cuenta para cuando analizo la realidad, analizo lo que el cliente me dice, analizo lo que el imputado me dice, analizo lo que la víctima me dice, analizo lo que el testigo y el perito me dicen, tengo que tener siempre como norte a la norma jurídica. Y la norma jurídica es la que me va a decir a mí, esto que te está diciendo tal sujeto procesal, tenelo en cuenta y esto no lo tengas en cuenta. Es la norma la que funciona, dice Michele Tarufo, como criterio de selección, pues individualiza entre infinitos sucesos del mundo real. Ninguno de los aquí presentes tenemos ningún superpoder para discriminar entre los infinitos sucesos del mundo real qué es lo que corresponde, vale o compete decir en una audiencia. Y por suerte, ahí está la norma para decirnos qué es lo relevante y qué es sobre lo cual tenemos que explayarnos. Entonces, si estoy en un hurto, ¿de qué voy a hablar? Y bueno, de la apropiación ilegítima de cosa, mueble, total o parcialmente ajena. Fíjese eso entonces. Vaya a la apropiación y fíjese dónde está el hecho de apropiación. Vendrán ahí las teorías, empezando por la pregencio rei en adelante, ¿verdad? Apropiación. Ilegitimidad, bueno, me voy al elemento antijuricidad y ahí me fijo. Cosa, es fundamental. ¿Se acuerdan cuando antes el Código Civil definía, antes hace demasiados años, definía la cosa como objeto corpóreo? Entonces, el que se colgaba de la luz, ¿hurtaba? No, porque la luz no tiene cuerpo. Después se modificó y ahora cosa es objeto material. Por eso el que se cuelga de la luz sí hurta o roba eventualmente si destruye algo. Entonces, cosa. Mueble, con el tema de los robots y demás, habrá que ver ahí qué pasa con eso. Cuántas cosas
hoy ya no tienen ningún tipo de corporalidad y hasta la materialidad es discutida. En fin, total o parcialmente ajena, ajeneidad. Bueno, ahí está la norma, a pesar de todas sus dificultades interpretativas, porque yo no digo que la norma o que el legislador sea sinónimo de claridad, no. Pero ahí está la norma, con todas sus dificultades interpretativas, pobrecita, diciéndonos a gritos cuáles son los hechos relevantes. Son los que ella dice que son. Punto. Eso es entonces lo que dice la doctrina calificada y que yo lo traigo como primer elemento de esta tesis que quería compartir con ustedes. Ahora bien, el juego entre el hecho y la norma es constante. Y este juego que nos propone Michele Tarufo es un juego que él le llama conjeturación, constante. Entonces yo constantemente, yo le pregunto a la norma, a ver norma, decime ustedes, los elaboro, los plasmo, después vuelvo, voy y vengo, voy y vengo. Entonces, si soy fiscal, veo un hecho de la realidad, con lo primero que me topo es con un hecho de la realidad. Conjeturo, che, quizás sea robo. Entonces, me fijo cuáles son los elementos fácticos normativos del robo, vuelvo a la realidad, veo si tal posibilidad de subsumir existe, no me cierra, vuelvo a la norma, a otra, me fijo en el hurto, vuelvo al hecho, no me cierra, me vuelvo a la norma, buceo, quizás sea estafa, en fin, hurto impropio, voy y vengo entre lo fáctico y lo probatorio, hasta que encuentro la norma que me satisface. Y ahí como fiscal decido la imputación. Cuando ya como defensa tengo la imputación realizada, hago el mismo juego. Me voy a la norma que inicialmente me propone la fiscalía, me fijo si tal subsunción es correcta y vuelvo de nuevo a otra norma para preguntarle, che, ¿no será que correspondía mejor esta? Y voy y vengo, y voy y vengo. Ese primer juego entre lo fáctico y lo probatorio tiene un nombre, al menos yo le he puesto ese nombre, pero copiando prácticamente a Tarufo, que es método de selección conjetural. Ya van a ver que las interacciones entre cada plataforma le he puesto un nombre distinto, una metodología distinta. Esto se llama método de selección conjetural. Del hecho al derecho, ida y vuelta. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias, infinitas veces. Ahora, para que esto no sea una mera novela o puro dogmatismo, tengo que vincular esos hechos con una prueba. Y aquí vendrá un segundo método que he denominado método de numeración y método de muestreo. Son dos métodos en realidad. Yo inicialmente hablaba del método de numeración. Cuando enseñan técnicas de litigación, solo te enseñan este. Pero este método tiene un problema. Lo fundamental cuando ya voy a hacer la vinculación entre el hecho y la prueba es que entre estos dos exista autosuficiencia. Para lograr la autosuficiencia, enseñan los expertos en técnica de litigación, usted tiene que recurrir a lo que se llama método de numeración. ¿Qué sería esto? Básicamente, usted descompone los hechos, ya vamos a ver cómo se hace eso porque es muy importante, me adelanto al que me ha escuchado antes, las famosas proposiciones fácticas cortas. Usted discrimina hecho por hecho, entonces tiene hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4, hecho 5, hecho n, dirían los matemáticos, o sea, etcétera. Y a cada hecho le asigna una prueba, si es que existe. Hay veces que para el hecho 3 no tengo prueba, o no todavía. Bueno, habrá un blanco ahí. Eso sería el método de numeración. Al hecho 1 le corresponde la prueba 1 y así sucesivamente. El problema es que esto solo funciona cuando el hecho es reductiblemente complejo. Quiero aclarar algo. Todo hecho jurídico es complejo, ya por una sola razón, es un hecho pasado. Y nadie, ni nosotros, ni el fiscal estuvo ahí, ni el juez, ninguno de los sujetos procesales. Sí, el testigo puede ser, pero el testigo no es, digamos, parte. De los tres que integramos el triángulo, juez, fiscal, defensa, ninguno estuvimos en ese pasado. Por lo tanto, necesariamente es un hecho complejo. Además, es un hecho humano y todo hecho humano es complejo. Es un conflicto humano. Fíjense si no va a haber complejidad. Entonces, esto de hecho simple y complejo, descartémoslo del lenguaje. Hay cosas que hay que sacar del lenguaje. Voy a hacer un paréntesis. Porque hablamos y las tomamos como verdades y yo digo, ¿se han puesto a pensar verdaderamente lo que están diciendo? Esto de hecho simple y de hecho complejo. Muéstrame un solo hecho simple. A veces un hurto simple es más complejo que un homicidio calificado. Entonces, todo hecho jurídico es complejo. Evidencia y prueba. Esto atenta contra la más sana epistemología. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué hablamos así? Porque el abogado, y
En la próxima clase vamos a hacer un poquito de epistemología, porque el abogado no nos han enseñado, no tenemos la culpa tampoco, no nos han enseñado epistemología. Si yo tengo una manzana enterita aquí, es una manzana. Y si la corto, es manzana. Y si la muerdo, es manzana. Solo que estamos en distintas fases del proceso de comer manzana, pero siempre manzana. Entonces, esto que bueno, no, primero es evidencia y después cuando llego al contradictorio es prueba. Es prueba, siempre es prueba. Solamente que cuando estoy en la IPP, en la investigación penal preparatoria, es una prueba sobre la cual no ha versado el contradictorio. Y cuando llego al juicio, es una prueba sobre la cual hay contradictorio. Puedo contrainterrogar, si es que fuera un testigo, un perito, por ejemplo. Pero siempre es prueba. Porque ¿qué es prueba? Todo objeto que demuestra una realidad pasada. Punto. Objeto que contiene un dato demostrativo de la realidad, la definición que suelo dar. Y esto es importante, no es porque a mí no me guste la palabra evidencia, díganla, no hay problema. El problema es el siguiente. Pareciera que yo tengo que hacer dos razonamientos epistemológicos distintos. A la evidencia le correspondería un razonamiento probatorio y a la prueba le corresponde otro razonamiento probatorio. Y cuando veamos estándares de prueba, van a ver que hay justamente niveles de o estándares, justamente se llama así, pero no son metodologías distintas. Y eso demuestra que siempre existe prueba. No hay método distinto para la evidencia y para la prueba. Siempre es prueba y la metodología es una. Eso está estandarizado, tiene niveles, pero siempre el abordaje es el mismo. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos más adelante. Quiero decir, hay que empezar a limpiar el vocabulario o pensar dos veces antes de decir las cosas que decimos. Vuelvo, cierro este por demás largo paréntesis. Entonces, solo hay hechos complejos. El método de numeración, hecho 1 le corresponde prueba 1, hecho 2, prueba 2, etcétera, solo funciona cuando el hecho es reductiblemente complejo. Es decir, cuando yo, frente a esa complejidad, puedo hacer esa disgregación, esa descomposición. Puedo decir 3 centenas, tantas unidades, tantas decenas. Pero hay veces que no se puede hacer eso. Entonces, existe lo que se denomina imposibilidad de descomposición. Y de nuevo lo cito a Miquel Tarufo. Uno de los primeros juicios que tuvimos todos cuando nos recibimos, que no es penal, claro, es civil. ¿Y qué hicimos? Prescripción. ¿Y qué tengo que probar en la prescripción? Posesión. 10 o 20 años. ¿Qué no? ¿Y cómo descompones vos 20 años de posesión? Día 1, día 2, día 3, día 4. Estamos todos locos. ¿Qué hacen ustedes cuando quieren probarle al juez la posesión decenal o 20 años? Muestreo. El nombre técnico es muestreo. Y Michele Tarufo pone precisamente ese ejemplo. Justamente uno de los hechos irreductiblemente complejos, es lo que yo le llamo irreductiblemente complejo, es aquel que se prolonga demasiado en el tiempo y por lo tanto no puede ser integralmente probado. Yo no puedo probar la posesión día a día, mes a mes, año a año por 20 años. Es imposible. Entonces, y lo dice Tarufo, ¿no? No se prueba concretamente cada día de posesión, ahí lo estoy poniendo en pantalla. Se prueba que aquella se daba hace 20 años y todavía se da 20 años después. Es decir, tomo segmentos del tiempo. Conjuntamente con la ausencia de demostración del cese de la posesión durante ese periodo, considero normalmente suficiente esos segmentos para probar los 20 años de posesión. Así pues, esta prueba, este elemento, esta posesión, no se prueba integralmente de forma directa, se prueba por extrapolación, en la medida en que los segmentos de tiempo directamente probados permitan defender la duración continuada y completa de la posesión. Exactamente lo mismo para cualquier caso penal, cuya complejidad sea tan elevada que no puedo estar probando hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4, prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4. Entonces tomo segmentos y me salteo de un segmento a otro. Y si entre segmento y segmento, cierto es, dejo un vacío probatorio, pero de lógica explicación y que nadie me lo puede rebatir, queda unido lo 1 con lo 5 a pesar de que no probé lo 2, lo 3 y lo 4. Entonces aquí hay dos métodos, el método de numeración y el método de muestreo. Siempre intenten hacer el esfuerzo mayor para decidirse por la numeración. Descompongan los hechos, ya vamos a ver cómo se hace, y traten de probarlo a todos y cada uno. Cuando no se pueda, aplican muestreo. Más adelante voy a dar unos tips de cómo se hace esto más en concreto. Ya fusionamos hecho y derecho, ya fusionamos hecho y prueba. Y ahora, de nuevo, vuelvo desde la prueba, desde el hecho probado sería, vinculo el hecho probado, o sea, las dos plataformas
la fáctica y la probatoria, ya fusionadas con numeración y con muestreo, lo vinculo ahora sí de nuevo. ¿A dónde vuelvo? A lo jurídico. Pero esa vuelta ya es con teoría del delito. Hubo una discusión hace muchos años en una revista jurídica de México. Un sabio profesor, pero que en esto creo no fue nada sabio, dijo, gracias a la teoría del caso ya no será necesario estudiar teoría del delito. La siguiente edición escribe un profesor también, contrario a esta tesis, y le responde al anterior diciéndole, lo que pasa es que han elegido el camino fácil. Porque si teoría del caso y técnica de litigación les parece difícil, verdaderamente lo complejo y lo difícil es teoría. Y a veces, o por enamoramiento del nuevo sistema, o por comodidad, nos quedamos y abrazamos solo teoría del caso y técnicas de litigación, que de hecho es de lo que voy a hablar. Claro que es necesario, pero no podemos olvidarnos del delito. Es donde aparece y donde se termina de cerrar una vez que desemboco por última vez en plataforma fáctica, vuelvo a empezar. Es decir, vuelvo con el método de vinculación hecho norma, es decir, la selección conjetural, vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo las veces que sean necesarias. Esto está habilitado, ahora sí lo fusionamos con el derecho procesal en virtud de las etapas del proceso. Cada etapa se podría decir que es una nueva oportunidad para reeditar ese razonamiento de volver a iniciar con plataforma fáctica y seguir a jurídica, probatoria y terminar en lo fáctico de nuevo. Y así, una y otra vez. Cada etapa es una oportunidad de mejorar ese razonamiento que hicimos. En algún punto se corta, y sí, si mañana tengo la audiencia de prisión preventiva, mañana se cortará ese razonamiento, pero al salir de esa audiencia, gane o pierda, vuelvo a iniciarlo, y ya vendrá otra audiencia, control de acusación, y vendrá otra, control de prueba, y vendrá otra, que es el juicio oral, antes que eso, la audiencia de apelación. Cada etapa será una posibilidad nueva de reeditar el razonamiento. Y no se acaba nunca, hasta que obtenga sentencia firme y consentida, por supuesto. Y esa tablita de Excel es el memorando de litigación. Es el resultado práctico, absolutamente práctico de lo que hemos hablado recién. De eso que lo he planteado de modo tan abstracto, tres plataformas retroalimentadas entre sí, ad infinitum, etcétera, etcétera, se plasma así. Al menos es mi visión. No he venido a traerles ninguna verdad revelada, pero sí las conclusiones de muchos años de estudio de práctica. En la tabla, ustedes van a ver que hay 6 columnas. Versión de los hechos, teoría jurídica aplicable, proposiciones fácticas cortas, prueba, clasificación de la prueba y debilidades. Ahí es donde entraría contradicciones y lagunas que los dejo para después. En la versión de los hechos voy a tratar justamente la plataforma fáctica de la que hablamos inicialmente, pero teniendo en cuenta que voy a hablar aquí solo los hechos relevantes. No lo que yo pienso, no lo que el cliente me dice, doctor, diga eso en audiencia, dígalo, dígalo, porque es importante. No, señor, no, señora, no es importante. ¿Y por qué no es importante? Porque la norma dice que no es importante. En el sistema norteamericano, ellos le llaman a esta partecita la materiality, la materialidad, los hechos puros. Dirían ellos, nosotros vamos a decir, limitados por la norma. Por eso no me gusta llamar materiality a esto, porque sería hecho puro. Desde un punto de vista lógico, nosotros le solíamos llamar en la universidad el supuesto de hecho de la norma jurídica. Procesalmente hablamos del tema decidendum. Bueno, es esto. Llámenlo como quieran. Versión de los hechos. A mí me gusta decirle así, porque ahí creo que se entiende mejor la fusión, digamos, entre el hecho y la norma. Y les dije, esos hechos se comunican constantemente con la norma a través de un método específico. Por eso está la siguiente columna, es teoría jurídica aplicable. Por eso tiene una flecha, una doble flecha, ida y vuelta. O sea, esa primera flecha que ustedes ven a la izquierda, que conecta versión de los hechos con teoría jurídica aplicable, esa primera flecha no es más que esta que les mostré al principio. Vuelvo. Esa flecha con la que yo hice la primera conexión y dije, esto se hace a través del método de selección conjetural que me permite develar los hechos relevantes y fusiono plataforma fáctica jurídica, no es más que plasmado en la tablita de Excel la primera flecha de doble entrada que se encuentra a la izquierda y que conecta versión de los hechos con teoría jurídica aplicable. Aquí aplicaré, no sé, teoría del dominio del hecho o aprengesio rei, les decía yo, ya está perimida esa tesis, por supuesto, si fuera el hurto. Pongo los hechos relevantes primero, cuento mi historia completa y de ahí establezco
¿Cuáles son las teorías aplicables? La o las, seguramente son varias, porque estamos hablando de teoría del delito, pero no solo. Ya van a ver que aquí hay cuestiones constitucionales y demás. Entonces, pongo todas las teorías aplicables. A esos hechos, explicados por cada conjunto por una teoría jurídica, los voy a comenzar a descomponer. Aquí viene la descomposición, en proposiciones fácticas cortas. Siempre digo lo mismo. Si ustedes tuvieran que llevarse una sola enseñanza, una sola, de mis cursos, quédense con esto. Proposiciones fácticas cortas. Nada más. Olvídense después de todo lo que yo he dicho. Proposiciones fácticas cortas. Aclarando que así no hablamos en audiencia ni escribimos. Es un método de razonamiento. Les dije al principio, es un mapa. Ahora sí, les voy a copiar un poquito a los yanquis con esa cosa que tienen del cuento de la Caperucita Roja. Ahora sí. Entonces, ustedes van a agarrar cualquier cuento infantil, el que más les agrade, y lo van a descomponer en la oración más pequeña que puedan. Si ustedes están con Caperucita Roja, ¿cuál sería la primera proposición fáctica? Caperucita vivía con su madre, punto. No, no puedo decir vivía en el bosque con su madre. No, 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 vivía con su madre. Vivía en el bosque, tenía tantos añitos, tenía una abuelita, la madre le preparó una canastita, etcétera, etcétera. Así practican lo que después debiera ser el modo de razonar los hechos frente a un legajo concreto. Si hubo un altercado en un boliche que luego terminó con un homicidio en riña, primer hecho será el ingreso al boliche, otro hecho, ¿qué boliche? Otro hecho, el horario, otro hecho, que llevaba, si alguno llevaba un arma, otro hecho, el primer empujón, otro hecho, el insulto que uno le profirió al otro, etcétera, 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 hasta llegar finalmente al homicidio. Voy descomponiendo, ahora sí como en matemáticas, digamos. Unidad, decena y centena. ¿Por qué? ¿Para qué? Primero, para entender verdaderamente el caso. Pero segundo, para ver si en verdad mi caso es tan sólido como nosotros creemos. Aquí opera un sesgo cognitivo fabuloso. Todos piensan, todos pensamos que tenemos razón. Bueno, ya que usted hizo la descomposición de sus hechos relevantes en plataformas fácticas cortas, fíjese si a cada hecho le puede usted asignar una prueba concreta. Si usted dice que Caperucita vivía en el bosque, ¿tiene prueba de eso? Si usted dice que vivía con su mamá, ¿tiene prueba de eso? Si usted dice que es menor de edad, ¿tiene prueba de eso? Si usted dice que hubo un homicidio en riña y que entraron al boliche alcoholizados, los que luego dieron muerte a tal persona, ¿tiene prueba de eso? Si usted dice que hubo un enfrentamiento en el boliche a raíz de que Juancito provocó a Pedrito, ¿tiene prueba de eso? Y va a ver que para todas las proposiciones fácticas no tengo necesariamente una prueba. Y si ustedes, para las cientos, decenas o cientos, hasta quizá miles, porque si hace bien el trabajo va a ver que son muchas proposiciones fácticas cortas, tiene una prueba, se está mintiendo a usted mismo. Es imposible. Después puede operar la prueba por muestreo. Sí, por supuesto. Pueden haber segmentos de prueba y entre prueba y prueba haber un vacío. Ya lo vemos cuando veamos el tema de lagunas y demás. Por eso, la segunda flecha de doble entrada entre proposiciones fácticas y pruebas. Y lo que no puedo probar no lo digo. No hay nada peor en un sistema acusatorio que perder la credibilidad frente al juez. Y una de las primeras y más fantásticas formas de perder credibilidad es afirmar algo que no puedo probar. Si mi contraparte está atenta, y debiera estarlo, me va a decir, doctor, no se recomienda usar esta palabra, pero bueno, usted está mintiendo. Doctor, usted está faltando a la verdad. Es lo mismo, pero no lo trato de mentiroso. Bien, doctor, usted está faltando a la verdad. Está confundiendo al tribunal. Usted está afirmando A, pero esto no surge del legajo. Y el tribunal me va a mirar y me va a decir, doctor, usted acaba de afirmar algo que no puede acreditar. Usted acaba de confundir al tribunal, usted está intentando confundir al tribunal. En ese momento perdimos credibilidad y probablemente perdimos el caso, perdimos la audiencia, a eso me refiero. Entonces, me van a quedar vacíos y van a haber contradicciones. Eso lo voy a plasmar en debilidades, que es la última columna. Y entre prueba y debilidades, esta clasificación de la prueba, porque es importante a los fines procesales. Esto es muy importante. Si yo tengo ahí que muchas veces ponemos cámara GESEL. No es cámara GESEL, es declaración del menor en sistema de cámara GESEL. ¿Qué prueba es esa? Declaración, van a decir algunos, testimonial. Sí, me falta. Eso. Y eso lo cambia todo. Prueba anticipada, anticipo probatorio, anticipo jurisdiccional de prueba. Eso cambia todo. Aquí, no quizás, porque ninguno, y me incluyo, exigimos que el juez sea quien autorice el anticipo
jurisdiccional, justamente. Aquí el fiscal, que es mi contrario y mi igual, ordena la declaración testimonial en Cámara Gesell y nosotros lo aceptamos panchamente, sin pasar jamás por el filtro o por el control judicial. A 200 kilómetros en Tucumán vayan a ver si eso sucede. Imposible. Y que me corrijan los colegas de Tucumán. Se le pide autorización al juez porque yo estoy anticipando el contradictorio. Nunca más el imputado va a poder hacer el contraexamen, el cross-interrogation. Nunca más. Y eso es gravísimo desde un punto de vista de garantías constitucionales. Tiene que ser autorizado por juez y tiene que estar controlada en vivo y en directo por el juez. Aquí sí sé del criterio en Tucumán de que el juez lo autoriza, tiene conocimientos y el juez dice, estoy a su disposición, partes procesales, estoy a su disposición, estaré en mi despacho por si hay algún problema. Antes estaba el juez en las cámaras Gesell y ahora, por cuestión de tiempo, de agenda, por lo que fuere, el juez está a disposición. No me gusta tampoco eso. El juez tiene que estar en la cámara Gesell. Porque mi pregunta es, si hay algún diferendo en las preguntas que uno propone y otro se opone, si hago el mismo fiscal, cuando no el propio psicólogo, ya es el colmo. Y no tiene que resolver ni el psicólogo ni el fiscal la pertinencia de la pregunta. Tiene que resolver el juez. Y si el juez no está presente, ¿qué vamos a hacer? Suspendemos la cámara Gesell, lo vamos a buscar al juez, lo rastreamos hasta que venga, ojalá que no esté ocupado y en audiencia, llega. Y cuando llega, lo ponemos en auto. Su señoría, pasó esto. El menor estaba declarando tal o cual cosa y yo después hice una pregunta y la fiscalía se opone. ¿Hasta eso cuánto pasó? ¿Media hora, 40 minutos? El menor se me cansó. Ya es tortura para un niño o una niña. Entonces el juez tiene que estar, tiene que autorizar la cámara Gesell y tiene que estar presente. Esto de autorizar tampoco piensen que es un trámite meramente burocrático. Ah, como es menor, declara. No. Yo tengo toda una tesis en el segundo libro que escribí con el doctor Mariano Arcas, que es disertante de este curso, donde decimos, cuidado, por más que sea menor de edad, no necesariamente corresponde sin más una cámara Gesell. Algunos me pueden decir, no, no es así, si es menor y tiene que declarar la cámara Gesell sí o sí. Hay que ver el grado de madurez, etcétera. Lo dice el propio Código Civil, ¿sí o no? Grado de madurez del menor. Y bueno, por ahí el menor no es víctima, es testigo. Iba caminando con su amiguito, a su amiguito le robaron el celular. Los dos tienen 15 años, supongamos. ¿Qué trauma tiene ese testigo de 15 años? Ninguno. ¿Necesita cámara Gesell? No. Por eso es necesario la autorización judicial para que se vean si se cumplen los requisitos a la luz de los tratados internacionales y del grado de madurez del menor y de la autonomía progresiva, etcétera, etcétera. Y segundo, el contralor jurisdiccional en vivo y en directo. Pero eso no se me va a ocurrir nunca si primero no soy capaz de aceptar que eso se llama anticipo de prueba. Por eso no es meramente dogmática esa columna que yo les pongo. Es necesario saber y clasificar toda mi prueba. Dentro de esas proposiciones fácticas, sí, lo típico que nos enseñan. Las proposiciones fácticas pueden dividirse en el qué, quién, cómo, dónde, cuándo y el resultado. Digo. Siempre todo ello atravesado, y no olvidar nunca, por los intereses y el contexto de la causa. Estos son humanos en conflicto, no son cosas, no son animales, son humanos. Y los intereses desde el lugar desde el cual hablo importa y mucho. Y no solo el testigo, y no solo la víctima, el perito también. Señor perito, ¿a cuál escuela pertenece usted? Si usted es psicólogo, ¿es freudiano, psicoanalítico, digamos, o conductual? ¿Hace test proyectivos o hace test psicométricos? No es lo mismo, son posiciones totalmente distintas. El que te hace test proyectivo es orgásmico para un sujeto así, digamos que haga el hombrecito bajo la lluvia. Les encanta. El que hace test psicométrico detesta eso. Y tengo que saber entonces cuáles son los intereses y lo puedo saber, no es que tengo que hacer una investigación, se lo pregunto como primera pregunta de mi interrogatorio o contrainterrogatorio. Porque desde ese lugar que esa persona confiesa estar parado, me va a permitir, digamos, hacer tal o cual pregunta. Entonces, es importante saber qué intereses atraviesan víctimas, testigos, peritos, intereses personales, económicos, epistemológicos, que son los que les relataba recién. Es un interés epistemológico, científico. La tesis a la que adhiero va. Y por supuesto el contexto. Esto es algo que hacen muy bien quienes litigan en violencia de género, sobre todo fiscales y querellantes, porque son capaces de demostrar al juez el famoso contexto de violencia. Pero el contexto no debiera ser algo a lo cual prestar atención solo en casos de violencia de género, sino en cualquier causa. El contexto dice y dice mucho. Después eso tiene su bajada a la teoría del delito que resulte aplicable y en última instancia al análisis o juicio de culpabilidad, muy de última. Entonces, importa. Ahí les marco cuáles son los hechos que no requieren prueba, el hecho notorio y el hecho no controvertido,
Y dentro del hecho notorio, esto lo he sacado de las reglas de evidencia de Estados Unidos. ¿Cuáles son los dos hechos que consideramos notorios? Lo dejo pasar. No porque no sea importante, sino porque nos vamos al break. Pero sí es importante entender que es aquello que no me está controvirtiendo mi contrario, mi contraparte, para poder tomar eso como verdad y poder tomar eso a mi favor. Me ha pasado la otra vez, yo no hago casi nunca civil, pero me derivó un caso civil por un caso penal, homicidio culposo, necesariamente el cliente me contrató para que conteste la demanda de daños y perjuicios, y la verdad que en los hechos de la demanda habían un montón de lagunas que la verdad yo no las hubiera dejado. Por ejemplo, en ningún momento dice que mi cliente no contaba con el carnet de conducir. Y yo lo hubiera puesto, porque eso sí puedo hacerlo en civil, ¿se dan cuenta? En penal no, porque ya sería mentiroso y quedó mal ante el juez todo lo que le dije, pero en civil yo pongo, total, no pasa nada. Entonces pongo, no contaba con carnet de conducir. Muy de última, después se librará al oficio y dirá a la oficina correspondiente y se dirá que sí, contaba y punto. Pero por ahí sí contaba, pero se olvida el demandado de producir esa prueba. Y a pesar de que sí contaba con el carnet de conducir, no produjo esa prueba para desvirtuar lo que yo afirmé. Por dar un ejemplo, entonces, en ningún momento dijo que venía exceso de velocidad. Entonces yo dije, hecho no controvertido. Tenía carnet de conducir, habilitado y al día, y venía a velocidad permitida. No controvertido. Y para usted, señor juez, eso tiene que ser verdad absoluta. Entonces, mucha atención a las lagunas de la otra parte, que para mí son hecho no controvertido. Cuando veíamos la segunda columna de teoría jurídica aplicada, ¿qué pongo en esas celdas, diríamos desde el punto de vista de Excel, se llaman celdas? No solo teoría del delito. Vamos a empezar por cuestiones de índole constitucional. Yo marqué tres que me parecen importantes: competencia y retroactividad y el principio de lesividad. No hay que darlos por sentado. En casos de narcomenudeo, qué importante el tema de la lesividad. Cuando la tenencia o la posesión de la sustancia es para uso personal, viene a la postre la declaración de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque ese tipo penal violenta el principio de lesividad. Entonces, siempre tenerlo en cuenta. ¿Cuántos otros delitos violentan este principio y no nos damos cuenta? ¿Qué pasa con la tenencia ilegítima de arma de fuego? Analizado casi en su literalidad el tipo penal, mañana podrían hacerme un allanamiento en mi casa para buscar lo que fuere, droga supongamos, y encuentran un arma de colección funcional o que no sea de colección, pero que la heredé de algún familiar, e inmediatamente caería en la tenencia ilegítima de arma de fuego. Más allá de la exclusión probatoria que podíamos plantear y desde la fiscalía, porque digamos, no se estaba buscando armas de fuego y sin embargo me secuestran un arma de fuego, pero desde la fiscalía me podrían plantear una excepción que podría ser en la Plain View Doctrine, la doctrina de la plena vista, como estaba a plena vista y era un elemento del delito, bueno, lo secuestré, independientemente de la exclusión probatoria y de las excepciones que podrían corresponder. Caigo en el tipo penal, cumplo el tipo penal, porque tengo tenencia, no tengo autorización. Ahora, a la luz del principio de lesividad, dos opciones. O bien ese delito, ese tipo penal es inconstitucional, o bien hay que hacer una interpretación, eso es lo que propone Rafecas, hay que hacer una interpretación constitucional de ese tipo para empezar a descartar determinadas tenencias que si bien gramaticalmente podrían ser subsumidas en el tipo penal, dado el contexto del que hacía referencia en el primer bloque y a la luz del principio de lesividad, no podría interpretar jamás como constitucional, y para evitar la declaración de inconstitucionalidad, que es última ratio, en todo caso hago esa interpretación restrictiva del tipo penal y empiezo a hacer jugar otros elementos de la teoría del delito, como por ejemplo el dolo de tenencia, etcétera, etcétera, el conocimiento de que es ilegal, pim pum pam, cosa que comience a excluir estas conductas de tenencia sin autorización, pero que bajo ningún punto podrían ser subsumidas en el tipo penal. Por ejemplo, cuando el arma la tengo simplemente por herencia de un familiar o porque la tengo en exhibición o porque es de colección o lo que fuera. Entonces, el principio de lesividad muy importante para, no solo para el tema narcomenudeo, sino, por ejemplo, para este que yo les cuento. Hay, recuerden ustedes, una inflación del derecho penal, una inflación legislativa se llama, inflación legislativa penal, es decir, cada vez más normas, y esto porque la sociedad misma lo reclama, pensando que el derecho penal soluciona algún problema, y la verdad que no soluciona nada, porque el derecho penal no es preventivo y por ende no podría solucionar ningún problema de la sociedad, y esto lo digo tajantemente. Pero la sociedad cree que sí, y por lo tanto pide cada vez más tipos, y en eso, ojalá que no, pero llegará el día que tengamos, no sé, que la conducción bajo un estado psicótico o de ebriedad o la conducción a exceso de velocidad sea un tipo penal, que en otros países lo es.
¿Y cómo vamos a combatir esa clase de tipos penales? A través del principio de lesividad. Entonces, no es menor, no hay que despreciar. El tema de la retroactividad no es meramente anecdótico, algo que estudiamos en Penal 1. No, no, se aplica al día de hoy. Hay casos, y Santiago registra ya varios antecedentes jurisprudenciales, que llegaron a juicio. Claro, el delito más importante, supongamos, era robo u homicidio, también pasó. En concurso con la violación de las normas sanitarias en la época de la pandemia. 205. Entonces, claro, salía violando obviamente las normas sanitarias y robaba y mataba. Y cuando se elevaba a juicio oral, se elevaba por los dos tipos penales. El más complicadito, y de paso le mandaban también la violación de las normas sanitarias. Pero claro, cuando llegábamos a juicio, ya no estábamos en pandemia, ya no estábamos en confinamiento. Y por ende, el razonamiento fue, si hoy ese sujeto realizase la misma conducta, no caería en ese tipo penal, porque ya no hay confinamiento. Ergo, se aplicó justamente el principio de retroactividad y el principio de ley más benigna como excepción. El decreto complementaba la ley. Paréntesis, un decreto puede completar una ley penal, un decreto es apto para completar un tipo penal. Hay quienes que te dicen, no, una ley en blanco, una ley amplia, se completa o se termina de configurar con otra ley. Por eso hay quienes sosteníamos que ese decreto, desde el punto de vista penal, era inconstitucional, pero no importa, zanjemos esa discusión. Y por lo tanto, en ese momento, ¿quién salía a la calle fuera del horario, en virtud de estas dos normas, el 200 y pico y el decreto, cometía la conducta típica? Hoy está derogado el decreto. Hoy me elevan a juicio oral la causa. Hoy cometer esa misma conducta no implicaría cumplir ese tipo. Por lo tanto, ley penal más benigna. Entonces, es súper actual esto. Y el tema de la competencia, ¿por qué lo pongo como cuestión constitucional? Juez natural. O sea, la competencia no es para nada una cuestión del Código de Procedimiento. Está ahí, regulada. Pero la competencia es una cuestión netamente constitucional. Por eso lo pongo para que el análisis primero lo hagan en virtud del bloque de constitucionalidad. Pongo 3 elementos, hay muchos más obviamente que da la Constitución. Y después una teoría del delito coherente. Ya con esto termino. La que quieran, pero coherente. Les pongo un ejemplo. Es muy común cuando dicen, porque Pedrito tuvo dominio del hecho. ¿Y de qué trata el caso? Homicidio. Ajá, doloso. Bien. Mecánica, Pedrito acuchilló a Juancito. O sea, un autor. Sí. ¿Y qué hace la palabra dominio del hecho ahí? Dominio del hecho es la teoría de Roxin creada para explicar la diferencia entre autor y cómplice. Cuando alguien es autor o coautor y cuando alguien es cómplice. O sea, la teoría del dominio del hecho forma parte de la teoría de la pluralidad subjetiva de la teoría del delito. Cuando tengo múltiples sujetos activos, coautores, autor y cómplice primario, autor y cómplice secundario. Es el fenómeno de la pluralidad subjetiva. El dominio del hecho me ayuda a diferenciar una figura de otra. Si hay un imputado, no se dice dominio del hecho, no tiene nada que hacer ahí. Digan lo que quieran decir. Dominó la situación, tuvo el control, pero no se puede decir, lo que pasa es que suena lindo, tuvo el dominio del hecho. Pero el juez que sabe de eso debiera decir, doctor, no, eso es impropio. No sea abogado versero. Del mismo modo, hay un fallo que yo se los recomiendo, que es el caso Cabello, dolo eventual. Un desgraciado que salió a correr picada hace ya muchos años por una autopista en Buenos Aires y que mató a una mamá y a su hijita de 4 años que venían en su auto. Es condenado por homicidio simple con dolo eventual. Llega a casación y casación revoca el fallo y lo condena por homicidio culposo. Muchos dicen, es en ese fallo donde se eliminó el dolo eventual. Falso. Nadie ha declarado jamás la inconstitucionalidad del dolo eventual porque el dolo eventual no está como tal receptado legislativamente. No hay un artículo del Código Penal donde diga, yo, legislador, recepto el dolo directo, indirecto, eventual. Así que todos los dolos habido y por haber son creaciones doctrinarias y pretorianas. Así que mal podría declararse inconstitucional eso. En todo caso, o se admite la interpretación que acoge el dolo eventual o no se admite esa interpretación. Como fuere, en el caso Cabello, la Cámara Nacional de Casación no es que descartó la existencia del dolo eventual a la luz de una interpretación constitucional, que por supuesto yo la descarto a la luz de una interpretación constitucional, pero ni siquiera hizo eso. ¿Qué pasó? El Tribunal de Juicio Oral lo condena a Cabello y fundamenta, entre comillas lo digo, intenta fundar, la existencia del dolo eventual. Y cualquier inexperto que agarre esa enorme cantidad de fojas de sentencia, diría, wow, qué bueno que está. Citó toda la doctrina alemana, concepto del
dolo eventual de un autor y de otro, 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 y de otro. Teorías, doctrinas, ejemplos, etcétera. Llega a la Cámara y la Cámara de Casación poco menos que dice esto es un bochorno, un desastre, porque este autor fundamenta, cuando vos lo vas a leer a ese autor, fundamenta la existencia del dolo eventual en una X teoría, teoría de la representación, suponga. A continuación, el Tribunal de Juicio Oral pone otro concepto de dolo eventual, pero correspondiente a un autor que adhiere a otra teoría de dolo eventual, que de hecho esta segunda teoría contradice a la primera. Por lo tanto, vos no puedes definir, vos no me puedes dar dos conceptos de dolo eventual si esos conceptos pertenecen a doctrinas enfrentadas entre sí. Bueno, estos dieron 10 conceptos de 10 doctrinas enfrentadas entre sí. Y por lo tanto se revoca la sentencia por falta de fundamentación, técnicamente fundamentación aparente. Parece que está fundado, pero en realidad no había una teoría del delito coherente. Y eso es lo que yo veo en todos nosotros, abogados defensores, fiscalía, jueces, es todo un copiar y pegar, que pareciera que tuviera coherencia y no es así. Entonces, cuando hay que analizar el tipo, somos finalistas. Cuando hay que analizar el tipo objetivo, somos funcionalistas de Roxin. Pero si no me conviene Roxin, le meto un poquito de Jacobs. Y cuando hay que analizar antijuridicidad, por ahí le meto algún clásico tipo Fontán Balestra, qué sé yo, como para zanjar la cosa. O si no, un Zaffaroni si es que me conviene esa visión de la antijuridicidad y culpabilidad. Y bueno, no, ahí me vuelvo a Roxin. Y si me he levantado con ganas de ser garantista, y bueno, esa, ya la culpabilidad la analizo a los Zaffaroni. No tiene nada que ver una cosa con otra. Y así se hace en la praxis diaria. Es increíble en una sentencia de condenatoria, sobre todo de juicio oral, yo muy pocas veces veo una teoría del delito coherente. Analizada bien esa sentencia, fácil puedo llegar a detectar conceptos que pertenecen a dos o tres escuelas totalmente distintas. Y así nos va.